presentamos 24 horas Central. Convención Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a la revisión de la noticia. Y partimos con la Convención Constitucional porque la verdad es que se está trabajando a toda máquina. Ya hay constancia, 16 nuevos artículos en la Constitución, en el proyecto de Constitución, en el borrador, y son todos ellos relativos a derechos fundamentales. Acceso a la vivienda, Sistema Nacional de Salud y Sistema de Seguridad Social. Valentina Reyes está con nosotros en el estudio. Valentina, buenas noches. ¿Por dónde partimos? Porque la verdad es que estos son los grandes temas de preocupación de la gente. Hay tanto por revisar. Constanza, Iván, ¿cómo están ustedes? Buenas noches también en sus casas. Tenemos preparado con el equipo de 24 Horas Central explicación y también análisis respecto a lo que se ha aprobado. Vamos a las estaciones para que nos ayuden a revisar más de estos 16 artículos que se aprobaron el día de ayer sobre derechos sociales. Algunos dicen que son el corazón de la nueva Constitución porque tienen que ver con las demandas de los movimientos sociales. Vamos a la siguiente estación porque ya están en el borrador estos 16 nuevos artículos. Hemos hablado del derecho a la vivienda, estamos hablando del acceso a la vivienda, derecho a la ciudad. Aquí tiene que ver con la planificación de la ciudad, también derecho al cuidado y el derecho a la educación, que queda consagrado en un artículo, pero mucho del contenido del derecho a la educación vuelve a la comisión porque se deben buscar nuevos acuerdos. Pasamos a la siguiente estación para profundizar en algunos de los derechos sociales que se han aprobado. Derecho a la salud, en donde se habla de un sistema nacional de salud, se habla del financiamiento de este sistema y además de un derecho a la seguridad social. Aquí el objetivo es que el Estado resguarde a las personas en caso de vejez, enfermedad, accidentes laborales. Quien tiene los detalles de esto es el periodista Rodrigo Cid. Veamos su nota. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó los artículos principales del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y por supuesto destacar el Sistema de Seguridad Social y el Sistema Nacional de Salud, que también hemos aprobado. Por lo tanto, estamos muy felices. La creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado ya forma parte del borrador de la nueva Constitución. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y no discriminación. Todo financiado por el Estado, aunque también se podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores para aportar en forma solidaria al sistema de salud. ¿Significa que los sistemas públicos son igual a la acción monopólica del Estado? De ninguna forma. Los privados van a seguir existiendo, van a poder seguir actuando, pero deben sujetarse a las reglas que estipule la Constitución y la ley. La tarea difícil era establecer un diseño institucional responsable, y en eso creo que estamos fallando. Se le está quitando a los chilenos el derecho a elegir entre prestadores públicos y prestadores privados. El artículo que establece que los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro será nuevamente revisado por la Comisión de Derechos Fundamentales. Reiteramos, como lo hicimos ver a los convencionales, que las normas que están impulsando no apuntan a mejorar el sistema, sino que precarizan más la salud, pues se centran en imponer restricciones a la cooperación público-privada, en lugar de garantizar que se cumplan las expectativas de las personas que requieren una salud digna. Expresamos nuestra solidaridad a nuestros afiliados y afiliadas. Entendemos sus preocupaciones ante este verdadero salto al vacío que ha definido la Convención Constitucional. El Pleno también aprobó un sistema de seguridad social de carácter público que otorgará protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo y accidentes del trabajo. La buena noticia es que aquí se han aprobado derechos sociales que son importantes y que nosotros hemos contribuido con nuestros votos. La mala noticia es que son derechos sociales rascas. Y son rascas porque si pensamos en las pensiones, vamos a tener un sistema únicamente estatal. Los que vienen a llorar hoy día, a quejarse y todo, es la derecha chilena, que está perdiendo todas las prebendas que han adquirido con la Constitución del 80 y todos estos años que no hemos logrado cambiarlo. Ahora se cambian esas prebendas, se termina. El
pueblo, la gente empieza a adquirir más derechos. Sistema de seguridad social que se financiará mediante cotizaciones obligatorias y aportes del Estado. La pregunta es, ¿qué pasará con las AFP? Independientemente de si el sistema final va a estar concentrado en una institución pública o se sigue en parte con lo que son las AFP, uno quisiera que en verdad se dejara eso un poco más a la libertad de la ley. Derechos como el acceso a la salud y a la seguridad social que ya se encuentran estampados en el borrador de la nueva Constitución. Bien, ahí el derecho a la salud, hay que señalar que, lo que decía la nota de Rodrigo Cida, hay algunos artículos, algunos párrafos que vuelven a la comisión, como lo que tiene que ver con prestadores privados. Valentina, la pregunta que ronda y que ha quedado allí, en el modelo actual tenemos ISAPRES y prestadores públicos. Sí. Las ISAPRES tienden a desaparecer con esta propuesta. A ver, eso no está zanjado en el borrador de nueva Constitución. Sí se habla de no tener fines de lucro, se habla de un sistema nacional de salud. Es probable que las ISAPRES sigan existiendo, quizás ya prestando otro tipo de servicios. Como seguros complementarios. Podría ser. Ahora bien, artículos justamente que se referían a esto vuelven a la comisión, y cuando vuelven a la comisión sigue el debate y sigue el análisis. Así que tenemos que tener ahí resguardo respecto al derecho a la salud. Se habla de un sistema nacional, se habla de cómo se va a financiar, pero ojo, porque lo privado volvió a comisión. Claro, pero sí al hablar del sistema nacional, lo que se establece, eso es lo que uno entiende, es que toda la cotización de todas las personas va a ir al mismo sistema. Sistema nacional, al sistema nacional público, a FONASA, por ejemplo. Exacto, por eso debemos ver cómo va a seguir el debate. Pero sí, todas las cotizaciones, todo nuestro dinero ahí iría a este sistema, porque es solidario además. Sí, claro. Ese es el objetivo. Vamos al trabajo. A la siguiente estación habíamos vuelto a salud. Vamos a revisar más artículos que quedan en el borrador de nueva Constitución. Y ojo con esto, reconocimiento al trabajo doméstico y cuidados. Queda consagrado en el borrador. Son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Estamos hablando del cuidado de niños, de los trabajos domésticos, del cuidado de personas enfermas. Eso es lo que consagra este reconocimiento al trabajo doméstico y pide políticas públicas al respecto. Pasó al borrador de nueva Constitución, así como pasaron otros derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Quien profundiza en esto es el periodista José Ignacio Atenas. Con los tiempos justos, la convención avanza y comienza a establecer lo que será el borrador constitucional, esta vez incorporando nuevos derechos a los trabajadores. Uno de estos artículos es el 9, que indica que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. Este es un principio que se estableció ayer. No se está señalando que esta participación es vinculante, es decir, que es decisiva. No se está señalando la forma, esa es una temática que tendrá que abordar la ley. Se institucionaliza a nivel constitucional una obligación de decisiones que se empiezan a tomar en función de intereses contrapuestos. Eso, por supuesto, va a afectar la eficiencia y la toma de decisiones de las empresas y el sector productivo del país. Un hecho inédito en la historia de los trabajadores de nuestro país. Lo que está haciendo hoy día la Convención es recuperar derechos perdidos de hace mucho tiempo. Nos parece importante seguir fomentando el diálogo dentro de la empresa. Sin embargo, no creemos necesario que esta materia debe estar consagrada en la Constitución. Yo creo que en ese ámbito de decisiones, si miramos la legislación comparada europea, a mí me parece bien que los trabajadores tengan esos rangos de participación dentro de la empresa. Otro de los artículos aprobados fue el 12, que habla del derecho a la libertad sindical público y privada. Acá la Constitución aseguraría el derecho a la huelga y a la negociación colectiva, incorporando la negociación ramal y sectorial, que antes de la Constitución del 80 estaba en la Carta Fundamental, una reforma impulsada por Eduardo Frei Montalva. Va a permitir extender los efectos de los acuerdos a todos los trabajadores del sector, o rubro o rama, estén o no sindicalizados. Ojo, esta negociación por ese alcance suele ser una negociación de mínimos, o sea, de condiciones básicas de trabajo para todos los trabajadores de un sector. Una propuesta que generó diversas reacciones en el mundo empresarial y las pymes. Es una medida que va a afectar a los emprendedores. A modo de ejemplo, el supermercado Gea, ubicado en la comuna de Entre Lagos, tendrá que pagar a sus trabajadores los mismos sueldos y los mismos beneficios que el Jumbo de Horst Pollmann. En este sentido, creemos que esta medida concentra más la economía y beneficia más a las grandes empresas que a las micros, pequeñas y medianas. También tenemos que ponernos al día en el desarrollo de la empresa. La otra alternativa de negociación colectiva aprobada fue la territorial, pero ¿a qué se refieren con esta opción?
rigor la territorial no es incompatible con las demás. Hay una cierta confusión en la norma, porque territorial es más bien un factor geográfico que se aplica a las anteriores. Borrador constitucional que comienza a dibujarse y plantear escenarios futuros en el mercado laboral, el mismo en el que hoy se discuten cambios en el sueldo mínimo y las horas de trabajo. Bien, hay nuevos derechos para los trabajadores y las trabajadoras y a propósito de eso vamos a volver a hablar de seguridad social, algo de lo que hemos hablado en varios días. ¿Por qué? Porque aquí entra parte de lo que es el sistema de pensiones. Vamos a revisar nuestra estación porque sobre seguridad social está ya en el borrador de nueva constitución, pero se rechazó la indicación que hablaba de la inexpropiabilidad de los fondos. Esto ha sido ampliamente debatido porque el gobierno también presentó su proyecto de ley en esta materia. Vamos por Chile pedía que esta indicación fuera... Fueron dos propuestas, perdón, que fueron las dos rechazadas, ¿no? Sí, y que a diferencia de las anteriores no venían, por ejemplo, como el no más AFP con una serie de agregados. Esto era exactamente garantizar la propiedad de los trabajadores sobre su fondo de pensión. Y la heredabilidad, de hecho. Exacto. Heredabilidad y también la inexpropiabilidad. Eso no quedó en el borrador. No quedó en el borrador, pero atención. Y esto tampoco vuelve a ninguna parte, esto ya queda fuera. Esto queda fuera, pero atención, porque se ha hablado de que en las normas transitorias este debate podría volver. Y de hecho hay consenso en los convencionales de que este debate podría seguir más adelante, a pesar del rechazo de la indicación, porque la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones está en la opinión pública y para algunos puede ser clave en cuanto al plebiscito de salida. Vamos a ver lo que nos cuenta Agustina Álvarez en su informe. Resultado: 49 votos a favor, 37 en contra y 47 abstenciones. Votación que dio paso a la polémica. Se rechaza la indicación 207. Indicación que declaraba explícitamente que los fondos de pensiones son inexpropiables. Debate que desde hace días tensiona la Convención Constitucional, más si el propio gobierno presentó una reforma en esa dirección en el Congreso. El proyecto de reforma de una constitución en la que no creen y que estamos cambiando, digamos, y que ellos van a querer aprobar este borrador de constitución, me parece que es una falacia. Ese es un debate legislativo. Aquí se está definiendo un estándar, un nuevo estándar en materia de pensiones, y es un debate distinto. Finalmente, la iniciativa presentada por la derecha fue rechazada. Sin embargo, las reuniones de los últimos días tras el proyecto del gobierno en el Congreso llevó a algunos socialistas y frente amplistas a apoyarla. Había que, aprobárselos y decirles, ahí está, dejen de lanzar voladores de luces. Tomando en cuenta la necesidad que nosotros tenemos de escuchar cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía en general, es bueno dar este tipo de señales. Señales que no fueron compartidas en el sector. Parte de la izquierda acusa a la oposición de crear una maniobra comunicacional artificial para golpear el proceso constitucional. Nadie, aseguran, ha propuesto expropiar o incluso nacionalizar los fondos de pensiones. Una normativa de esa naturaleza es innecesaria, porque eso está regulado por las temáticas referidas al derecho de propiedad y lo que va a conocer el Pleno en materia de expropiación. El microclima de la convención está llegando hasta tal punto que ni siquiera las señales políticas evidentes de un gobierno que quiere de alguna manera poner paño frío en estos temas que son sensibles para la ciudadanía no están acusando recibo. Señales políticas contenidas en la reforma del Ejecutivo que incomodó a convencionales de gobierno. Hasta hace unos días la posibilidad de debatir este tema no era prioridad para varios constituyentes. Han habido varios convencionales que han manifestado su voluntad de, como volvieron algunos incisos a la comisión, que esta comisión pueda revisar la mejor forma de abordar este tema. Esta es una cuestión que tiene que garantizarse en las normas transitorias, no en las normas permanentes, porque de alguna manera se trata de artículos que regulan la convivencia de dos sistemas distintos. No me extrañaría que para el futuro, para que no exista ninguna duda, exista algo más o menos para que dé esta tranquilidad. Y por eso la puerta sigue abierta aunque hay dudas en la oposición. Discusión que para la mayoría debe generarse porque para algunos convencionales este tema podría aumentar la adhesión o el rechazo al proceso constituyente. Lo abordaba Agustina Álvarez en su nota. Puede que en las normas transitorias se aborde la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. ¿Pero qué son esas normas transitorias? Vamos a ver la siguiente estación para mostrarles parte del trabajo final de la Convención Constitucional. Atentos a estas comisiones de armonización
Comisión de Normas Transitorias y la Comisión de Preámbulos. Son las que van a dar el punto final al trabajo de la convención. Recordar que el 16 de mayo presentan el borrador y estas comisiones deben trabajar en que los artículos estén bien escritos. Que no se repitan, de hecho, algunos derechos. No se repitan palabras, la gramática. Superposición de derechos. Tal cual. Las transitorias son cuando se ejecutan los cambios que propone la Convención Constitucional, cuando se llama elecciones, cuando entran en vigencia los nuevos organismos. Y la Comisión de Preámbulo es lo que irá antes de los artículos. Estas comisiones van a empezar a funcionar a partir del mes de mayo. Y tienen muy poco tiempo. Tienen poco tiempo. Como 3 semanas, sí, nada más, para hacer su pega. Muy poco tiempo y un tiempo fundamental. Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención Constitucional, se refirió al trabajo de las normas transitorias que tienen este hito de poner en marcha los cambios que va a proponer la nueva Constitución. Escuchemos al vicepresidente. De aprobarse esta nueva Constitución en el próximo plebiscito, se iniciará el proceso de cambios y transformaciones que nos permitirán poder materializar las demandas ciudadanas que nos trajeron hasta aquí. Y es por eso que, haciéndome cargo de estas preocupaciones, quiero reiterar e insistir que la materialización de lo que aquí se escriba será paulatina y progresiva. Y la manera en que esto se vaya instalando se llamará transición y será definido por unas normas específicas de esta Constitución que se llamarán normas transitorias. Ahí están las normas transitorias, las que van a poner en marcha los cambios. Gaspar Domínguez, hoy como convencional, decía que es de la postura de que, por ejemplo, se respete el periodo de las autoridades que fueron electas en el mes de diciembre. Quizás los senadores 4 años, no los 8, pero que se respeten por lo menos las autoridades. O sea, el periodo presidencial y todo lo demás. Diputados. Claro, por ejemplo, una pregunta que queda dando vueltas, si se aprueba obviamente el borrador y hay reelección inmediata después de 4 años, ¿eso es válido para el presidente Boric? Eso es algo que van a tener que ver las transitorias, por ejemplo. Comisión de Normas Transitorias, atención con esto, 33 constituyentes. Eso sí, cada comisión de las temáticas va a proponer normas transitorias a esta comisión, a la cual estaremos atentos ya cuando se esté integrada al interior de la Convención Constitucional. En recta final. Y mañana, pleno de normas de medio ambiente. Exacto, medio ambiente mañana y el viernes finaliza la semana con sistema político. Tenemos mucho trabajo todavía. Bueno, Valentina Reyes está reporteando, haciendo todo el trabajo y nos viene a contar. Muchas gracias aquí en 24 Horas Central. Gracias a ustedes. ustedes. Buenas noches. Y continuamos con una noticia que mostramos, ¿cierto? Ayer, impacto sigue generando el enfrentamiento en Quilicura que terminó con disparos a 300 metros de un jardín infantil. Bueno, 3 personas fueron formalizadas por la Ley de Control de Armas, mientras los vecinos hablan de hechos de violencia que son habituales en este sector. Un poco de peligro, sí, es verdad. Se escucha mucha balacera, muchos fuegos artificiales. 200.000 habitantes tiene Quilicura y entre ellos es evidente la indignación. Por supuesto, andar en la calle ahora anda con mucho miedo, atemorizada. Hasta en su casa uno puede entrar una bala perdida. Lo ocurrido este martes, un feroz intercambio de disparos entre 2 bandas rivales, parece haber sobrepasado cualquier límite para los vecinos. Casquillos de balas que son huellas de un hecho de violencia que ocurrió a solo 300 metros de un jardín infantil. Sí, pues terrible, sobre todo allá en el jardín infantil, imagínate. Y ahora en la calle igual hay que andar a 4 ojos porque andan en moto, en bicicleta, te roban. La grabación permitió confirmar lo que según los quilicuranos son episodios habituales, una disputa entre grupos de las poblaciones. Parinacota y Valle de la Luna terminó con 3 detenidos, 2 chilenos y un peruano indocumentado que fueron puestos en prisión preventiva mientras continúa la investigación. ¿Es suficiente que existan detenidos? No. A lo que tenemos que apuntar es que hasta que estos hechos simplemente no ocurran. Es prevenir el delito. ¿Pero es habitual eso acá? No. Pocos vecinos quieren hablar del tema, los que sí lo hacen apuntan a la falta de seguridad en un barrio y una comuna, donde solo hay una comisaría para 200.000 habitantes. Hace falta otra comisaría para arriba, porque igual han habido asaltos para los escolares. Aquí hay una sola comisaría y se ve poco carabineros, pero se ven. Falta de vigilancia, de carabineros, de gente que esté al pendiente de lo que está pasando.
No tenemos la capacidad que pudiese tener el gobierno de Chile en las intervenciones a los distintos puntos de la comuna. Acá son bandas puntuales, no hay que estigmatizar a las vecinas y vecinos del sector. En este momento tenemos el personal suficiente, por eso hay una planificación. Conforme a la información que manejamos, hay una distribución del personal, hay una distribución de los servicios. Un territorio crítico. Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito, durante 2021 hubo 3.622 delitos de connotación social, es decir, hechos de carácter violento que afectan a personas y propiedades en Quilicura. Tras lo ocurrido en el Jardín, el gobierno se comprometió a aumentar los patrullajes en la comuna. La solución no es tener 2, 3, 4 o 5 comisarías, sino que el recurso policial sea óptimo, que cada uno haga su trabajo. No queremos que se vayan del lugar. No queremos que las vecinas abandonen sus casas, el esfuerzo que tuvieron que hacer durante años para obtenerla, por cierto. ¿Qué queremos? Que el Estado venga a intervenir Quilicura. A esos riesgos se suma que la impactante secuencia ocurrió a 1,5 cuadras de un jardín infantil, una ráfaga de disparos que afortunadamente no dejó a nadie con lesiones. No queremos que esos jardines dejen de funcionar por ningún motivo. Lo que queremos es reforzar los apoyos y la seguridad y activar esas mesas sumando más organismos intersectoriales para poder proteger a todas las comunidades educativas. ¿Cuál es el límite de la paciencia? Es la pregunta que recorre las calles de Quilicura, donde vecinos aburridos de la estigmatización se ven salpicados otra vez por la violencia y el descontrol en su comuna. Endeudarse para comer. Bueno, este es uno de los efectos que está dejando la fuerte alza en los precios de los alimentos. Expertos advierten un alza en la morosidad por este ítem en los próximos meses. No alcanzo a llegar a fin de mes. Es terrible, es terrible. Dolores Núñez es jubilada, viuda, vive sola y su único ingreso hoy es la pensión que le entrega el Estado. Las alzas en los precios de los alimentos le pegan de lleno su bolsillo y comer hoy en día es un desafío. Soy enemiga de endeudarme, siempre prefiero no comprar, pero vivir tranquila. Tranquilidad que hoy es amenazada. Los precios de los alimentos están por las nubes. La inflación en los últimos 12 meses alcanza el 9,4% y no son pocos los que deben endeudarse para llegar a fin de mes. Hay productos que han subido más de un 100% y en consecuencia la única salida que tiene la gente es hacer la bicicleta. Endeudarse con una tarjeta de crédito y empezar a endeudarse más para poder comprar los alimentos. Según un estudio de Chile Deudas, la mitad de las personas sobreendeudadas está tomando créditos para adquirir alimentos o medicamentos. Las tarjetas se están transformando en la única alternativa para miles de chilenos, algo que los especialistas miran con atención. En este grupo, que se acerca al 1,5 millones de personas, el 80% tiene actividades que les generan ingresos mensuales, pero no son suficientes para cubrir sus deudas. De este modo, si es que cayeran en morosidad durante los próximos meses, la población nacional con incumplimientos financieros podría superar los 5.600.000 personas. Una cifra inédita que se vincula directamente con las alzas y por eso la Central Unitaria de Trabajadores ha planteado al gobierno implementar una canasta básica protegida en el marco de la discusión por el sueldo mínimo. Estamos tratando de buscar poder generar este acuerdo lo antes posible para ir en ayuda de las necesidades de las y los trabajadores. No tenemos una fórmula todavía bien definida. Eliminar o reducir el IVA de los alimentos, implementar subsidios o bien controlar los precios son las propuestas de la CUT, todas medidas que son miradas con distancia por los expertos. Es una pésima política, es una política que no ha resultado en ninguna parte, en ninguna latitud. Fijar precios al final le pone más costo porque la gente con más problemas se queda sin los productos, hay escasez, hay mercados negros, cola. Problemática que monitorea de cerca la moneda donde se evalúan alternativas.
Sabemos que la situación de los alimentos preocupa a las familias, han subido los precios de la canasta básica y por lo tanto estamos estudiando medidas en esa dirección. Alza del costo de la vida que lleva a muchos a endeudarse para comer, justo en tiempos donde la tasa de interés para acceder a créditos se ubica en su máximo nivel en casi 15 años. Bueno, ha causado impacto este video que fue difundido a través de las redes sociales. Todo ocurrió al interior de un minimarket cuando el hombre en pantalla atacó a un cajero venezolano quien le dijo que no podía ingresar al local con un perro. La respuesta del cliente fueron palabras ofensivas de carácter xenófobo. Mire. Bastardo, despatriado, estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete la concha. Durante casi 5 minutos, 2 dependientes de un minimarket de la cadena OXXO soportaron la agresividad de este chileno. El hombre se ofuscó porque le prohibieron el ingreso de su mascota. Y la próxima vez que con mi perra, si me dicen algo, ustedes no tienen idea con quién están enfrentándose los monos de ustedes deberían estar comiendo plátano en los árboles. Todo ocurrió el pasado domingo en este local de Ñuñoa y quedó registrado en un video que se difundió rápidamente entre los venezolanos residentes en Chile. El caballero se molestó y arremetió contra los vendedores. No obstante, se fue a las manos con ellos. Lo encontré indignante, indignante. Me encantaría ver al tipo, encontrarme al tipo, para cachar qué onda. No puede ser que exista ese tipo de personas. Que todos debemos ser iguales. Si vienen para acá, uno tiene que tratarlo, pues si nosotros fuéramos al país de ellos, también, o sea, nos gustaría que nos trataran bien. Me da vergüenza, ni siquiera me da rabia, me da vergüenza, realmente me da una vergüenza terrible. Es que yo no avalo esto por ningún motivo, o sea, no tiene pie ni cabeza. Somos latinoamericanos, somos personas. La diáspora venezolana en nuestro país es cercana a las 500.000 personas y hoy representa la mayor colonia extranjera en Chile. Rechazamos cualquier ataque de agresión, de descalificación y también de cuestionar de dónde venimos. Hoy somos nosotros, tal vez mañana serán otros. Llaman a carabineros y voy a venir de nuevo. Y los pagos se demoran por lo menos 3 horas en llegar. Tengo 3 horas para sacarle la chucha. Graba nomás, graba. Este registro cruzó las fronteras y desde España, el capitán de la selección, Claudio Bravo, repudió la agresión a un inmigrante y pidió disculpas a los trabajadores. Un ataque tan cruel nos afecta a todos como equipo y estamos agradecidos de las demostraciones de cariño, apoyo y solidaridad que muchas personas le han hecho llegar y estamos evaluando iniciar todas las acciones legales que correspondan. Lo que tienes que hacer tú es agarrar un avión y volverte a tu país, lo mismo que tú. Este tipo de agresiones evidencian la xenofobia y la violencia con las que son tratadas las personas migrantes en nuestro país. Por lo tanto, son conductas que observamos en ese video que deben ser investigadas de manera integral y que como sociedad y como país no podemos permitir. No, pero mírame a los ojos. Mírame a los ojos. El agresor arrepentido volvió esta mañana al local de OXXO. Pidió disculpas y aseguró que estaba bajo los efectos del alcohol luego de sufrir la pérdida de un familiar. Indignante. Vamos a otro tema que también preocupa en el sur de nuestro país. Un centro turístico y un campamento forestal destruidos en ataques incendiarios, además de disparos contra un retén policial. Eso dejó una violenta madrugada en la macrozona sur. Los incidentes ocurrieron horas después de detenciones vinculadas a un homicidio y al robo de madera. Mi papá salió a hablar con ellos, con las manos arriba. Caótico más por mi hijo que estaba adentro. Me han quemado todas las cabañas, estos desgraciados. Gracias a Dios no hubo desgracias personales, pero estuvieron a punto de matar al administrador y su familia. Fue el dolido relato del dueño del complejo turístico ubicado en el kilómetro 13 de la ruta Victoria-Curacautín. Encapuchados armados llegaron disparando, quemaron 5 cabañas y la recepción. Pero son muy violentos. Yo tengo la imagen, mi hijo tiene 8 años, tuvimos que meterlo debajo de la cama. El camión era de su propiedad. Gary esperaba usarlo para trabajar, pero ya no.
súper violento, al suelo, con las pistolas y escopeta, porque eran armas largas, apuntando todo el rato. Aquí hay camiones. No me di cuenta si era un camión o no. 125 kilómetros al noroeste se vivía una situación similar, solo que el objetivo fue el campamento forestal El Topo de Curanilahue. El cuidador vio una turba de 15 personas e intentó ocultarse. Lo vieron y hasta los perros pagaron el precio. Claro que quedaron medio lesionados. Me quitaron los lentes, me los tiraron al piso, que me golpearon, atacaron hasta los perros, que les pegaron. Quemaron 2 camiones, una camioneta y una grúa. A eso se unieron múltiples barricadas con árboles en la ruta Lebu-Arauco. Y también el ataque nocturno al retén de Quidico. Usaban escopetas, pero también fusiles calibres 7.62. Posteriormente, un vehículo policial que se dirigía desde la ciudad de Cañete hacia Quidico a prestar cobertura y apoyo a estos carabineros también fue objeto de un ataque. Los 2.800 habitantes estaban todos despiertos, todos escuchando las balas, y estamos hablando de un trauma hacia niños, adultos mayores. Los atentados tendrían relación a la detención de 2 personas por robo de madera en un control carretero en Arauco, y también la captura del 9º prófugo por el homicidio del comunero mapuche Eleodoro Reinman, muerto en el camping de Helicura en 2019. Los otros 8 fueron condenados a 20 años de cárcel. Se consideran a sí mismos presos políticos. Esta eficiencia en la labor policial, preventiva y en la investigativa está llevando a cierto grado de reacción en lo que nosotros estamos posiblemente suponiendo que esté ocurriendo. En medio de este panorama, la Corte Suprema falló a favor de contratistas y trabajadores forestales en un recurso de protección. El tribunal ordenó a la Delegación Presidencial Regional del Biobío coordinarse con las policías y preparar un plan integral para la protección de las personas y actividades productivas amenazadas por la violencia en la provincia de Arauco. Un recurso interpuesto en la administración anterior, pero cuyo fallo deberá ser aplicado por el actual gobierno. Bueno, queremos profundizar en este tema. Estamos en contacto con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que llegó precisamente durante la tarde a la región de la Araucanía. Primero que nada, ministra, buenas noches. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Usted lo acaba de ver, siguen los hechos de violencia. ¿Cómo enfrentar este tema y cuál es el rol que usted va a jugar? Bueno, buenas noches, Iván. Efectivamente, este es un tema tremendo que hemos sido súper claros como gobierno que vamos a tomar todas las medidas que correspondan frente a la violencia. Para eso el subsecretario Monsalve es el encargado de efectivamente generar un plan de seguridad coordinado con los carabineros y con las PDI, con los distintos otros que están relacionados. El motivo de mi viaje es un motivo un poco diferente. Hemos venido a constituir gobierno acá. Vamos a tener una reunión con todo el equipo de gobierno, incluyendo los Ceremi, para, por una parte, recoger el diagnóstico de cómo está la situación y, por otra parte, también asegurar que como gobierno podemos responder mejor. También para dar a conocer el Plan Chile Apoya y generar la planificación del despliegue, porque nos damos cuenta de que hay mucha comunicación que aún tenemos que hacer para que las personas puedan efectivamente usar los beneficios asociados. Y por último, también nos vamos a reunir con los alcaldes y también con la Asociación de Alcaldes Mapuche y otros para mirar la situación y en particular cuál es el rol de CONADI y cómo podemos fortalecer el rol de CONADI que está desdibujado en la región. Ministra, entendemos que usted va a asumir como coordinadora interministerial de la Araucanía, ¿cierto? Y eso significa que usted va a estar a cargo de las conversaciones, del diálogo en la macrozona y por lo tanto no la ministra del Interior y que asiste, como se había anunciado en un comienzo. No. La estrategia de nuestro gobierno está dividida en algunos pilares. Hay un primer pilar, que es el pilar de la Comisión de Verdad y Reparación. Un segundo pilar que tiene que ver con los diálogos ciudadanos y con los distintos actores. Ambos son encabezados por el Ministerio del Interior. Lo que la ministra Siches me ha encomendado
es que yo asuma la coordinación interministerial para que como Estado respondamos de mejor manera a todos los problemas de la región, no solamente a los problemas que tienen que ver con los pueblos originarios. Por cierto, la CONADI es una de las instituciones del Ministerio de Desarrollo Social y sin duda que ahí vamos a tener un rol, pero nuestro rol es fundamentalmente asegurar de que las obras que se requieren en la región, de que la conversación respecto a la entrega de predios, al apoyo para caminos, para agua y urbanización en lugares aislados, se produzca de manera sincrónica, trabajando en conjunto todos los ministerios. Claro, pero usted hablaba del subsecretario y también estamos hablando ahora con usted que está en la Araucanía y esto de alguna manera responde a un cambio de diseño porque el despliegue original era la ministra, de hecho la primera actividad pública prácticamente fue en terreno en esa fallida visita. Hoy día se la ve a usted en esta coordinación interministerial. De alguna manera ha cambiado el diseño, no es sencillamente llegar y dialogar con todo el mundo cuando hay gente que está todavía cometiendo hechos muy violentos con los que veíamos en la nota que introduce esta entrevista. No, el diseño original no ha cambiado. Lo que ocurre es que uno va aprendiendo con la experiencia. Sabemos que el tema de las conversaciones es bastante más complejo que lo que originalmente habíamos visto. Y por cierto, esa es la razón por la que no solo yo, sino que el subsecretario Monsalve, etcétera, han estado viniendo. Conmigo también está el equipo de la Subdere, porque efectivamente lo que nos interesa es una mirada de desarrollo regional. Quiero insistir, la estrategia no ha cambiado en lo fundamental. El rol que mi ministerio va a tener es un rol de coordinación de las actividades interministeriales para asegurar el desarrollo de la región. La conversación que tiene que ver con seguridad y con garantizar que efectivamente los ciudadanos se sientan seguros sigue siendo liderada por el Ministerio del Interior, de la misma manera que en los diálogos en particular relacionados con todo este proyecto de esta comisión de reparación para todas las víctimas de pueblos originarios o no de pueblos originarios y en particular los niños. Ministra, usted habló de tierra, ¿cierto?, de la CONADI y hay varias agrupaciones mapuche que han advertido que la verdad es que no habrá diálogo sin recuperación de tierras. Y quiero preguntarle si usted ha hablado con las forestales. ¿Están disponibles para vender sus terrenos, como lo dijo en su momento el presidente Gabriel Boric? Bueno, efectivamente nuestro gobierno ha tenido conversaciones con múltiples actores, incluyendo, por cierto, las forestales y también otros empresarios de la región. Por cierto que en esta visita también vamos a tener conversaciones con algunos actores, pero lo importante acá es que en estos momentos está la voluntad, yo diría, de todas las partes de avanzar en la resolución de este conflicto. Eso no significa que lo vamos a resolver un conflicto de 500 años, lo vamos a resolver en 4, pero sí la señal que queremos dar es que vamos a trabajar incansablemente para avanzar tanto en el tema de tierras como en el tema de desarrollo específicamente, y entendemos que los empresarios efectivamente están en disposición de dialogar para también buscar una solución. Sí, ministra, de hecho, una semana antes de asumir el gobierno, la ministra hoy día, Siches, se reunió con su jefe de gabinete, Roberto Estay, con un grupo de empresarios forestales donde se les asegura que van a seguir adelante con este programa de compras. Y de hecho, las empresas asociadas en la Corma tienen un listado que está en poder de la CONADI, donde están los terrenos que reclaman las comunidades indígenas, los terrenos que las empresas estarían dispuestas a vender, e incluso se ha visto que no se han ejecutado los presupuestos en la CONADI. Es decir, lo que por ley obliga al Estado a hacer, el Estado no lo ha hecho ni durante el mes y algo que llevamos de este gobierno, ni durante los gobiernos anteriores. ¿Qué va a hacer finalmente la CONADI? ¿Van a comprar tierras a las empresas forestales para dárselas a las comunidades mapuches? Iván, primero, nosotros estamos hace un mes de gobierno y la disminución de la compra de tierras por el 20B, que es la compra de tierra a comunidades, tuvo una disminución significativa en los 4 años previos, para que seamos claros. No es muchos años, son los 4 años previos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es reactivar
el proceso de compra de tierra. Ahora, el proceso de compra de tierra no es que vayamos con la forestal y le digamos, díganos cuáles son las tierras que están dispuestos a vender, o que vayamos con la comunidad y les digamos, díganos cuáles son las tierras que ustedes quieren. Es un proceso de negociación complejo, tiene múltiples aristas, tiene intereses que no siempre están alineados, pero además de eso hay que tener mucho cuidado, porque cada vez que anunciamos compra de tierra, aumenta el precio del metro cuadrado. Entonces, es una negociación que vamos a avanzar y vamos a avanzar mirando primero, y ese es mi rol en esta visita, recibir las prioridades de tierras de los distintos actores y ver cómo eso se relaciona con el listado que tienen en CONADI priorizados para compra. Eso es un proceso, como digo, complejo, pero que vamos a desarrollar durante el año. Ministra, pero solo para puntualizar, ¿puede ocurrir que llegue una persona mapuche diciendo, este es mi terreno ancestral y está en poder, por ejemplo, de forestales, y yo pido que la CONADI lo compre para restituírmelo, y de otra manera? También puede llegar alguien cuyo terreno esté tomado por agrupaciones mapuche, que diga, ya que está tomado mi terreno, ¿la CONADI me lo puede comprar? El proceso de ingreso siempre parte de una comunidad que reclama sus derechos ancestrales. Puede ocurrir que un grupo de empresarios o una empresa en particular converse con las personas que están tomando, que tienen tomado su fondo, y acuerden entrar al proceso de definición de compra de tierras de CONADI. Sin embargo, porque este proceso es complejo y no es cosa de que digamos vamos a comprar. En estos momentos hay alrededor de 900 solicitudes de compra de tierra. En total, las que están en este momento equivalen a la misma cantidad de hectáreas que se han comprado históricamente hasta hoy día. Y estamos hablando de una cantidad extraordinariamente importante, alrededor de 300.000 hectáreas. Entonces, este proceso hay que hacerlo de manera ordenada. Nosotros no creemos que vamos a resolver el problema, pero sí tenemos la voluntad como gobierno de avanzar en este periodo lo más que podamos. Por cierto, hay condiciones que tienen que ver con que tenemos que, para poder hacer eso, dialogar, y para poder dialogar mínimamente tenemos que estar en paz. Bien, pues ministra Janet Vega, le queremos dar las gracias por esta conversación. Que tenga muy buenas noches, muy amable. Muy buenas noches. Buenas noches, ministra. Bien, pues tras los hechos de violencia ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana, el último, ayer con la quema de una micro, bueno, hoy el establecimiento amaneció custodiado por carabineros y con apoderados pidiendo terminar con estas acciones que empañan la historia de este emblemático colegio. Las imágenes son del 2016, pero vale la pena recordarlas, porque desde ese año hablar del INBA ya no fue lo mismo. Uno de los establecimientos emblemáticos de Santiago destruido tras una toma. Lo que vino después lo empeoró. El Internado Nacional Barros Arana se transformó en centro de incidentes y enfrentamientos. Convirtieron overoles y máscaras en una mala moda. Solo la pandemia apaciguó los ánimos hasta hace poco. Tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia. Las palabras del rector tras la quema de un bus frente al internado no han pasado desapercibidas. Según Carabineros, el ataque lo provocaron 15 encapuchados que salieron del INBA, pero para el rector hay más. Andaban personas externas al colegio, adentro, encabezando estas manifestaciones. Estamos todos amenazados. ¿Fueron con cuchillo? A mí no, pero apoderados sí. Una semana antes, desconocidos incendiaron otro bus y un joven de 14 años fue detenido. Por eso hoy, un grupo de apoderados y 2 carros policiales se reunieron en el frontis para hacer guardia y evitar nuevos ataques. ¿Qué pasa en el INBA?
Los apoderados prefieren no hablar. Fuera de cámara nos indican, no está claro qué habría provocado este nivel de violencia y menos los ataques incendiarios. Pero desde el municipio tienen sus sospechas. Hay convicción que hay gente externa que está ocupándolo como base de operaciones para hacer otras cosas. Eso no es aceptable bajo ningún punto de vista. Reconocen que la tarea no ha sido fácil y que hay un problema estructural en un establecimiento de 1.200 alumnos que en 9 años ha tenido 6 rectores. Pero la preocupación no es solo de la comunidad educativa. Nos afectan poder llegar al lugar de trabajo y que la gente también pueda llegar acá a atenderse con nosotros. Ese ambiente, pucha, quemar las micros, ¿con qué objeto? Le hacen el daño a la misma gente que tiene que transitar, tomar micro y cuestiones, pero... Es el reclamo de quienes trabajan o estudian cerca. A solo metros hay otro colegio y un recinto militar que también ha sufrido ataques. Este registro corresponde a principios de marzo, pero dicen la escena se repite con frecuencia. Ahí está el peligro, en particular de las dependencias que están más continuas. Ayer cayó una molotov dentro de un dormitorio. Este año el INBA cumplirá 120 años y su rector, hoy con licencia médica y que de hecho es un exalumno, pide medidas para evitar más daño a su historia. ¿Qué estamos esperando? Por favor, ¿qué estamos esperando? No quiero policías aquí, no quiero militarizar esto tampoco. Necesitamos actuar en bloque, apoderados, estudiantes, trabajadores de la educación, colegio de profesores. Son bien situaciones de carácter más bien delictual que tienen que ser tratadas y resueltas por los organismos, ¿no es cierto?, correspondientes. No puede ser posible, ¿no es cierto?, que profesores, profesoras y equipos directivos estén efectivamente amenazados y sean víctimas, ¿no es cierto?, de la violencia. El municipio ya denunció para que estos hechos se investiguen. Por lo pronto, habrá clases normales o reflexivas en caso de repetirse estos acontecimientos que empañan la historia de uno de los recintos más prestigiosos y emblemáticos de la educación pública en Chile. Críticas a los esfuerzos que hizo el gobierno para lograr los respaldos necesarios a su retiro acotado de fondos surgieron en el Congreso. La polémica se generó luego que desde la ADC se dijera que incluso recibieron felicitaciones de miembros del Ejecutivo por su postura de rechazo. Parlamentarios oficialistas exigieron anuncios para responder a las necesidades de la ciudadanía. Efectivamente, no querían que hubiese ningún quinto retiro. Mario Marcel le dice abiertamente que le agradece que esto se haya acabado acá en el Congreso. El plan perfecto existe y el plan perfecto se llevó a cabo. Un plan perfecto, acusó el subjefe de la bancada de la Democracia Cristiana, partido que recibió duros dardos desde Apruebo Dignidad tras el rechazo del proyecto de retiro acotado que presentó el gobierno. Según el parlamentario, el propio ministro Marcel felicitó la postura falangista. Sin embargo, la supuesta revelación no gustó en las filas demócrata cristiana y diputados del partido se lo hicieron saber. Tras la reconvención vendría la aclaración, pero no el fin de la polémica. Y Felipe tuvo una confusión. No llamó el ministro Marcel al jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Es que personas de gobierno hablaron conmigo para expresarme el alivio respecto que los dos proyectos de retiro no se hubiesen aprobado. Desde que ocurrió el doble rechazo se dijo que Marcel era uno de los ganadores porque desde siempre ha sido contrario a recurrir a los fondos de pensiones. El ministro de Hacienda, tras la aclaración de la ADC, ratificó que jamás existió felicitación alguna y llamó a la responsabilidad que debe existir en el debate político. Sería bueno entonces que dieran los nombres de quiénes fueron esos personeros de gobierno que los habrían felicitado. Nosotros estuvimos hasta el último minuto de la tramitación intentando conseguir los votos. Tuvimos, sin duda, dificultades para que este proyecto pudiera tener los votos, pero estamos convencidos que para aquellas reformas estructurales que el pueblo de Chile está demandando, vamos a encontrar mucho más apoyo. La sensación amarga que quedó en Apruebo Dignidad tras el rechazo al proyecto del gobierno se mantiene. Lo sucedido provocó fricciones en el oficialismo y en esta jornada incluso se dijo que el Ejecutivo no hizo todos los esfuerzos para lograr los apoyos necesarios. Por eso a La Moneda le han exigido una propuesta que dé respuestas a las necesidades ciudadanas. Y creo que evidentemente los resultados de esta gestión no fueron positivos.
el proyecto se rechazó. Por lo tanto, no se hicieron probablemente todos los esfuerzos necesarios para poder tener la aprobación de este proyecto. Y nosotros estamos por eso empujando que se busquen las alternativas ante el vacío que quedó. Propuestas que por ahora no han llegado al Congreso Nacional. Aquí lo que no puede haber es parálisis, inacción. Tiene que haber iniciativa política. Lo que uno le pide al gobierno es que no actúe con indiferencia, es que tenga un compromiso irrestricto por tomar medidas de acción inmediata. Miembros del Senado así esperan anuncios. En el Congreso, por ahora, ya surgieron nuevas iniciativas. La necesidad de que las mujeres y los hijos que tienen padres deudores de alimentos reciban de manera permanente directamente esas deudas, hasta en un 100%. Habría esperado que el gobierno insistiera con esto. Las cosas no son instantáneas, ¿sí? No son de minutos, son de tiempo, sobre todo porque tenemos que hacerlo en conjunto con el resto de la diversidad del país. El gobierno también espera avanzar en medidas que apunten a las pensiones de alimentos y al seguro de cesantía. Reacciones tras la tensa jornada de día lunes. Anuncios que buscan llenar el vacío que quedó tras el rechazo a su proyecto en el Congreso. Fíjese en este registro. Es un carabinero que frustró un asalto a un cliente en una bencinera en Maipú. Sacó su arma y enfrentó a los delincuentes. Los delitos en estaciones de servicio, según la Fiscalía Privada, aumentó un 400% en los últimos 5 años. Fíjese bien en esta maniobra. Este auto marca Kia sin patente aparece en medio de ambas filas en esta bencinera ubicada en calle Alberto Llona en Maipú. De manera sigilosa, el copiloto se baja y abre la puerta del vehículo para robar. Pero rápidamente el conductor se percata de la situación y lo encara. El delincuente intenta escapar, pero es este hombre quien saca su arma particular para repeler el robo. Apunta por algunos segundos a los ocupantes y luego de un forcejeo logra bajar del auto y detener a uno de los asaltantes. Un carabinero en calidad de franco se identifica como carabinero desenfundando su armamento particular debidamente inscrito, instando a los sujetos a deponer su actitud, comenzando un forcejeo, logrando la detención de uno de los sujetos, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público. El resto huyó. El único detenido es un hombre de 26 años que fue puesto a disposición de la justicia. Ahora se trabaja para dar con el paradero del resto de los ocupantes del vehículo. Gracias a la rápida reacción de este carabinero, fuera de su servicio, todo quedó solo en un robo frustrado. Un nuevo hecho delictual al interior de una estación de servicio que deja en evidencia la inseguridad que viven los clientes al momento de estar en estos lugares. Vienen y le roban, no sé, por celular o algo que tenga de valor ahí en el auto. Todas las puertas cerradas, vidrios cerrados, siempre pendiente de poder salir arrancando rápido en caso de cualquier cosa. No hay resguardo que valga si a uno le ponen una pistola. La puerta bien cerrada, qué sé yo. Trato de pagar con tarjeta, no andar con efectivo. Las ventanas arriba. Resguardos que toman cada vez que visitan un centro de carga, ya sea dentro del vehículo o como en el caso de Maipú, al bajarse para usar los dispensadores de autoservicio. Según cifras de la Fiscalía Privada, los robos a las bencineras han aumentado en más de un 400% en los últimos 5 años. Desde 2017 a la fecha, en la región metropolitana son 2 los tipos de delito que concentran la atención. Durante los últimos 5 años son 2 los principales delitos que han afectado a las estaciones de servicio en la región metropolitana. En primer lugar, hablamos de las fugas, que son aquellos delitos en los cuales los delincuentes, entre comillas clientes, cargan combustible para posteriormente darse justamente a la fuga, y los delitos asociados a los asaltos. Desde la Fiscalía Privada detectaron que estos delitos se dan con mayor frecuencia en las comunas de Pudahuel, Estación Central, Huechuraba y Colina. Un tipo de robo que va en aumento. No solo tiene en alerta, también preocupa a los conductores que visitan día a día estas estaciones de servicio. Aumenta el drama humanitario en Mariupol, la ciudad más asediada por las tropas rusas, mientras que en Yarkov se busca el paradero de un periodista chileno-estadounidense que desapareció en los últimos días.
No queremos ser héroes ni mártires póstumos. Queremos vivir y reconstruir una Ucrania en ruinas, porque desde 2014 estamos defendiendo nuestro derecho a ser ucranianos. Con esa contundencia hablaba la médica militar ucraniana Olena Kushnir, quien se convirtió en el rostro de la resistencia en Mariupol y cuya muerte se confirmó en las últimas horas. Kushnir era una de las 100 mujeres combatientes que permanecen en esta ciudad enfrentándose a los ataques sin tregua de los rusos, que dieron un nuevo ultimátum a los militares ucranianos que están lejos de aceptar, aunque durante esa jornada lanzaron un angustiante pedido de ayuda. Podría ser la última súplica de nuestras vidas. Probablemente nos enfrentamos a nuestros últimos días, si es que no horas. Hacemos un llamado a los líderes mundiales para que nos ayuden. Una planta siderúrgica se ha convertido en el último reducto de resistencia de los militares, en un refugio para miles de civiles que esperan poder salir del infierno que desató Rusia en su ciudad, en la que, según autoridades locales, 2 meses de guerra han dejado al menos 21.000 muertos. La situación en Mariupol sigue siendo lo más difícil posible, sin ningún cambio. Las tropas rusas bloquean cualquier intento de organizar corredores humanitarios y salvar a la gente. La importancia de esta ciudad portuaria para Rusia es que su conquista le garantizaría poder establecer un corredor terrestre entre la región separatista del Donbass y la península de Crimea. En medio de este conflicto, la Cancillería de nuestro país confirmó que el periodista chileno Gonzalo Lira López está sin paradero conocido en la ciudad de Kharkov. Incluso su situación se hizo pública en un programa británico al que había sido invitado para una entrevista. Con mucha preocupación tenemos que informar que aún no tenemos ninguna señal de nuestro invitado Gonzalo Lira. Hablamos con él el viernes y coordinamos la entrevista, pero no se conectó y no hemos podido localizarlo. Desde el pasado 15 de abril, la familia de Lira, quien también es escritor y director de cine, confirmó que perdió comunicación con el chileno, que se encuentra en una de las ciudades más afectadas desde el inicio de la invasión, que cumplirá 2 meses este fin de semana y que ya deja al menos 5 millones de refugiados. Y acá en nuestro país, el Consejo Municipal y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, aprobaron el nombramiento de alguna plaza o calle en homenaje al expresidente Patricio Aylwin a 6 años de su muerte. El fallecido expresidente vivió durante 60 años en la comuna, donde recibió a diversas autoridades nacionales e internacionales. Precisamente, en 2015, ya había sido homenajeado como vecino ilustre. Un considerable aumento en incautaciones ha registrado la droga Tusi en Chile, una sustancia que es consumida principalmente por adolescentes y jóvenes. Según expertos y autoridades, la música que contiene en sus letras esta droga ha influido en un mayor consumo y la normalización de sus efectos. Advierten además que no es inocua y que puede causar la muerte. Dímelo Ma es una canción que cuenta con 43 millones de visitas solo en YouTube. Es el tema que lanzó al éxito el artista urbano Marcianeque. Ritmo contagioso, pero la letra habla de la peligrosa droga Tusi, la cual aumentó considerablemente en incautación y pareciera ser la sustancia de moda entre adolescentes y jóvenes según expertos. Efectivamente influye, hace apología al consumo de cualquier tipo de droga y que a través del consumo de droga hay éxito, bienestar, éxito en lo laboral, éxito en lo sexual, éxito en muchos aspectos de la vida. Es una mentira, es una falacia y es un engaño. Es una de las drogas sintéticas más peligrosas en la actualidad. Se caracteriza por su color rosado en polvo, genera efectos alucinógenos y sensación de euforia. Hasta hace un tiempo no estaba en el radar de las policías, pero su presencia ha crecido en el mercado ilícito. El año pasado las incautaciones superaron al 2020 y este 2022 los números son elevados en solo 3 meses y medio. El grueso de las incautaciones se da precisamente antes de que estas sustancias lleguen a los mercados de consumo. Por lo tanto, las grandes incautaciones se han dado a través de investigaciones que involucran los pasos fronterizos, ya sea el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ya sea el paso fronterizo de Chacayuta o otros pasos fronterizos.
Me da un poco de pena porque yo antes, cuando recién comencé a salir, yo solamente bebía, ¿cachan? Y después no sé en qué momento me metí tanto en esta volada. Si a mí antes me daba asco, me daba rechazo ver a alguien que jalara. La influencer Naya Fácil, quien cuenta con más de 800.000 seguidores en Instagram y TikTok, confesó su adicción al tusi y mostró preocupación por no poder apartarse de esta droga. Llevo 2 años con el mismo discurso. 2 años ya están pasando con el mismo discurso. Quien consume esta sustancia siempre querrá una mayor dosis a la siguiente compra. La adicción es alta. El problema es que en Chile lo que se vende como tusi en realidad es ketamina, un anestésico de uso veterinario. A eso los traficantes la mezclan con éxtasis, cocaína, colorantes o químicos. Y sus efectos tóxicos son relativamente similares y pueden terminar en la misma consecuencia, que es el fallecimiento de alguien por una sobredosis, debido a que todos terminan provocando paro cardiorrespiratorio, convulsiones, náuseas, vómitos, hipertensión. Combinación letal. Sin embargo, especialistas advierten que la percepción de riesgo es baja, principalmente por canciones que normalizan su consumo. Hay una normalización. La percepción de riesgo es muy importante. Si encuentro riesgoso, no consumir esa droga. Cuando yo la normalizo y lo veo como algo normal, estamos dándole malas señales a nuestros jóvenes. Contactamos al manager de Marcianeque para tener la opinión del cantante respecto a la advertencia que hacen las autoridades por los efectos que podría generar su canción, pero declinaron referirse. Estos son productos que son vendidos sin tener claridad de cuál es la dosis que está ahí. Entonces, una persona puede ingerir una dosis pequeña y otra persona está ingiriendo 3, 4 o 5 veces más la misma dosis que la otra persona. Droga que se encuentra en promedio entre los 9.000 a 30.000 pesos por dosis. La pregunta al final del día es qué sustancia consumen los jóvenes. Tusi es solo el nombre, detrás hay químicos altamente nocivos y adictivos. Bueno, la fotografía que vamos a ver aquí corresponde a la última imagen captada de Devani Escobar, una joven mexicana que lleva 11 días desaparecida y cuyo último rastro fue en una carretera. Un hecho que tiene totalmente conmocionado su país, que se esfuerza por encontrarla. Mire. Una imagen que corresponde al último registro que los familiares, amigos y conocidos de Devani Escobar tienen de ella. Y estamos dejando todo en manos de la Fiscalía porque confiamos mucho en ellos, confiamos en Dios para que esto pueda tener un buen resultado. La familia asegura que todo está en manos de la Fiscalía, pero a 11 días de la desaparición de la joven aún no se tiene rastro de ella. Su búsqueda ya está extendido por todo México, convirtiéndose en un verdadero símbolo de las frecuentes desapariciones de personas en el país. Vamos a incrementar el grupo de búsqueda por lo pronto con estos 200 elementos, dándoles facultades para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas. Corría la madrugada del 9 de abril y la joven, junto a 2 amigas, asistían a una fiesta en la zona de Nueva Castilla, lugar donde, según informa la prensa mexicana, tuvo una discusión con ellas y a altas horas de la noche se retiró sola del recinto. Situación que la misma familia de la joven confirmó a través de su cuenta de Instagram. Sus amigas dicen que llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera del lugar. Dicho contacto trabaja en plataformas de viaje tipo Uber Didi, pero el trabajo que se realizó fue fuera de la plataforma. Es así como a las 5 de la mañana Devani fue abandonada en el kilómetro 15 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, presuntamente por diferencias con el conductor. Desde ahí el paradero de la joven es totalmente incierto. Sin embargo, existen 15 videos del día de su desaparición que se espera ayuden a descifrar su enigmático caso. A lo mejor yo en su momento nunca lo vi tan cercano, pero en este caso que ya lo veo tan cerca, o sea, siento, y no es algo bonito, no es algo lindo. Pero que ojalá nos apoye la gente a poder encontrarla. Sin embargo, solo a metros del último punto en el que fue vista la joven se encuentran un motel, la empresa Oruga Tolls y la compañía de transporte Alcosa. En este último lugar es donde están concentradas todas las miradas, ya que cámaras de seguridad captaron a la joven ingresando allí. Así se analizar todo lo que pasó y tratar de entender qué fue lo que pasó y más que nada tratar de encontrar algún indicio de dónde se encuentra Devani.
Una desaparición que se suma a las decenas que han ocurrido justamente en la misma carretera en la que fue abandonada la joven, popularmente conocida como la carretera de la muerte, ya que durante 2021 las autoridades locales reportaron 77 desapariciones en los más de 215 kilómetros de ese tramo. Situación que ha provocado conmoción nacional, ya que como Devani, son decenas las mujeres desaparecidas en el país. Estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que ya no se maten mujeres. El gobierno mexicano ha informado de 38 secuestros en lo que va de 2022, donde 5 corresponden a menores de edad. Y mientras esta cifra aumenta, la familia y amigos de Devani no descansan y esperan poder encontrar lo antes posible a la joven. Ahora. Hace pocos minutos, la PDI confirmó la detención del presunto autor material del homicidio de Nicolás Payán, el adolescente que fue asesinado y enterrado en el patio de una casa abandonada, esto tras desaparecer en Coronel, después de asistir a una discoteca en la madrugada del domingo. Tras la realización de operativos en distintas comunas, autoridades policiales dieron con el paradero del presunto homicida. Se trataría de un hombre de 36 años con antecedentes policiales que vivía como ocupa en el inmueble donde se encontró el cuerpo del joven. Fue detenido en la vía pública por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. No es el propietario de la vivienda, es una persona que vivía en situación de ocupa y fue ubicado en el transcurso de la investigación que efectuaron los detectives durante todo el fin de semana para aclarar este delito en particular. Y ya son las 22 horas, les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Estamos en pleno abril y todavía no llueve en la región metropolitana. Racionamiento de agua, un escenario que puede ser real este año. Marcelo Lagos con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo cuidar este recurso que es cada vez más escaso, Marcelo, y que a veces no tenemos conciencia de cómo se malgasta? ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Ciertamente el racionamiento ha calado hondo, ha hecho noticia. Pero no hay que olvidar que el racionamiento es como la última solución a una emergencia que evidentemente hace mucho tiempo está sobre la mesa. Y evidentemente hoy día hace noticia porque evidentemente afecta a la zona central de Chile donde vive mucha gente. Sí, claro, el gobernador Orrego hace poco nomás presentaba este plan eventualmente de racionamiento que podría sectorizar la región metropolitana en 6 cuadrantes y tener así como un calendario de cortes de agua. Claro, eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué estamos llegando a una medida que llega a ser extrema? Porque la definición de racionamiento es cuando ya estamos en una situación de emergencia. Y eso evidentemente es importante transparentarlo, que quede claro. Sí, tú decías, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, primero porque no llueve, pero también porque tenemos pequeñas acciones, a lo mejor cotidianas, y lo vamos a ver a continuación, Marcelo, de la cual no tenemos mucha conciencia. Por ejemplo, dejar el agua corriendo mientras nos estamos lavando los dientes, ¿no? Sí, claro, hay pequeñas acciones domésticas que si bien son importantes, claramente también sabemos que no solamente el uso humano es el más relevante. Vamos a hablar de ello. Sí, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, 12 litros si uno dejara correr el agua, esto es más o menos 8 botellas de 1,5 litros, la que uno compra normalmente en el supermercado. Eso por el lado de dientes, pero por ejemplo, una ducha. La ducha larga, la ducha corta, ahí ¿cómo hay que hacerlo? Fíjate, una ducha estándar, podemos llegar a gastar hasta 120 litros de agua. Es decir, para que usted se haga la idea en su casa, más o menos 80 botellas de estas de bebida de 1,5 litros. O lavar el auto. Este debe ser uno de los pocos países donde todavía se lava el auto con agua potable de consumo humano. Sí. Esto puede llevarlo a gastar hasta 400 litros de agua, o sea, 266 botellas de estas que estamos hablando. Yo destacaría, sí, Iván, de que estamos hablando de botellas reutilizables, no esas que se compran en el súper. Bueno, precisamente vamos a ver esto, lo que te decía yo, increíble, lavar el auto todavía de esta manera. El consumo de agua en Chile es casi 3 veces mayor a lo recomendado por Naciones Unidas, de hecho lo que estamos diciendo. Por eso es importante utilizar solo lo necesario. ¿Cómo podemos evitar el desperdicio? Lo vemos en la nota de Luis Soto y seguimos con Marcelo Lagos. Más de la mitad de las comunas en Chile se encuentra bajo decreto de escasez hídrica. En la
las zonas urbanas, la amenaza del racionamiento está latente, mientras que en sectores rurales, la infraestructura y las nuevas tecnologías son los principales aliados. ¿Qué se puede hacer para aprovechar el agua al máximo y evitar cortes de suministro? Junto a Ignacio recorremos uno de los antiguos tranques cercanos a Villa Peldehue, en el sector cordillerano de Colina. Todo esto, los espinos, los algarroces, el pastito verde, daba gusto, daba gusto. Las vertientes a mayor capacidad, hace 20 años se fue disminuyendo de a poco, No tienen agua potable, solo extraen el recurso desde vertientes. Para regar usaban afluentes del río Colina, pero hoy no alcanza para llenar los embalses. Optimizar su uso era clave. Junto al apoyo de Prodesal e INDAP, la corriente fue encauzada a través de tuberías subterráneas para evitar pérdidas por factores ambientales. Si viniera al aire libre, a flor de tierra, o como era antiguamente con el canal, se pierde mucha agua, se evapora mucha agua. El agua se almacena en una piscina impermeabilizada. Desde este tranque se distribuye a los agricultores de la zona, los que emplean la técnica de riego por goteo para aprovechar al máximo el suministro hídrico. Hoy en día es muy necesario porque hoy día el agua no se va a filtrar. Si fuese en tierra, hecho en tierra, lo que sea, se va a escapar agua. Pero así con una membrana, esto no se mantiene y es para tener un oro hoy en día, que es la escasez de agua. Pero en la ciudad también se puede aprovechar el agua. Muchas veces usamos más de lo que realmente necesitamos. Según Naciones Unidas, una persona necesita alrededor de 60 litros diarios para satisfacer sus necesidades básicas. El problema es que en Chile el consumo promedio es de 170 litros al día. Una familia de 4 integrantes puede llegar a ocupar más de 248.000 litros anuales. Por eso que es tan importante que todos asumamos la responsabilidad, estados, empresas, agricultura y personas, pero que los ciudadanos no nos restemos de un esfuerzo tan importante como es el proteger el recurso agua. Hicimos un simple ejercicio y llenamos una botella de medio litro en solo 4 segundos. Dependiendo de la intensidad o el tamaño, una llave abierta puede significar la pérdida de 5 a 10 litros de agua por minuto. Por eso, al momento de lavar platos, se recomienda, por ejemplo, limpiarlos con una lavaza antes de enjuagarlos. Con esta misma agüita que queda, uno puede seguir lavando la loza y también el agua del café, no lavarla al tiro, sino que limpiarla, echarle agua, y esta agua es súper buena para regar las plantas. El café es un abono natural. El relleno del guatero o el agua de las mascotas también sirven para regar plantas. La clave es reutilizar lo que normalmente se pierde. Cuando uno necesita el agua caliente, muchas veces está mucho rato esperando que salga el agua. Entonces así uno puede esperar que el agua esté calientita. Esta agua después te sirve para lavar el piso, para echarle detergente como tiene acá. Dependiendo de la capacidad del WC, en cada vaciado se puede llegar a ocupar hasta 10 litros y 22 si se trata de uno antiguo. Para minimizar las descargas, se puede introducir una botella dentro del estanque. ¿Cuál es la finalidad de la botella? Ocupar menos agua. Ocupar menos agua cuando uno hace pipí, que no necesita tanta agua para la limpieza. En las llaves del baño o la cocina se puede instalar difusores o filtros que tienen la finalidad de regular la cantidad de agua que utilizamos. Consejos prácticos y sencillos que no necesitan de una gran inversión, pero que nos permiten cuidar un recurso cada vez más escaso. Ya, esos son pequeños esfuerzos a nivel domiciliario, Marcelo. De hecho, veíamos recién la cifra. Según Naciones Unidas, en Chile se ocupa casi 3 veces el agua que es recomendable, ¿no? Sí, eso es cierto. Ahora hay que destacar de que es diferenciado. Hay ciertas comunas de Chile que consumen mucho más que todas. Pero destacaríamos, por ejemplo, en este ejemplo, que solamente si consideramos 5 días de consumo de agua de los habitantes de este país y lo llevamos a botellas reutilizables, en 5 días llegamos a la luna.
Poniéndola una sobre la otra. Una sobre la otra, y lo medular sería, bueno, evidentemente no vamos a poner los otros usos intensivos, que ahí salimos de la Vía Láctea, pero independiente de ello, claramente la situación que estamos viviendo nos invita a reflexionar un consumo responsable. Ahora, lo que hemos puesto énfasis, Marcelo, porque efectivamente el mayor consumo de agua no se da a nivel domiciliario. En ciudades como la nuestra, como Santiago, por supuesto, hay un fuerte énfasis en aquello, pero a nivel país, el uso industrial es el que se lleva la gran parte del consumo del agua, ¿no? Y eso es importante, o sea, acá nadie está negando eso, pero independiente de ello, claramente sabemos que el uso agrícola principalmente, el forestal y en menor medida el minero y otras acciones industriales se llevan el grueso de esta torta. Pero particularmente es importante también crear conciencia de que tenemos que cambiar la forma, el uso del agua, porque evidentemente el escenario de escasez viene para quedarse. Y hay que entender que el cambio climático, que todos le delegan gran parte de la responsabilidad, o la mega sequía, tiene una cuota pequeña de responsabilidad en la escasez del recurso agua. Hoy día gran parte lo explica la falta de una buena gobernanza, de una buena planificación y de un uso eficiente del recurso y el uso de tecnologías. Por lo tanto, eso hay que entenderlo, pero esto implica un cambio de mentalidad y todas estas acciones que estamos viviendo hoy día nos invitan a construir ese camino. El hecho de que estemos a puertas de un potencial racionamiento tensiona y pone sobre la mesa cuánto nos hemos demorado en actuar para evitar este potencial escenario. Por eso es importante hablar sobre este tema. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos con la música. Por 50 años, esta banda, gracias a su incomparable puesta en escena, logró cautivar a millones de fanáticos. Hoy, el grupo liderado por Gene Simmons decidió poner fin a tan exitosa carrera con una gira que incluyó nuestro país. Sofía Carrizo nos cuenta del adiós de Kiss. Ha sido uno de los grandes símbolos del rock de los 70. Kiss, sin duda, traspasó los límites conocidos de la escena musical de aquella década con sus llamativas y parafernalias apuestas en escena, sus extravagantes vestimentas y su maquillaje, en lo que asumieron distintas personalidades. Muy similares al mundo de la historieta, del cómic, cada uno era un personaje. Recordemos, Peter Criss, el baterista original, era el gato. Ace Frehley era un tipo que venía del espacio, Starchild, que era Paul Stanley, y el demonio, esta mezcla de demonio con murciélago, vampiro, que representa Gene Simmons. Una dilatada trayectoria que nació bajo la influencia de la avalancha del glam rock en Nueva York y que a lo largo de los años ha conseguido una legión de admiradores a nivel mundial que disfrutan todos sus éxitos. Su popularidad les llevó a ser incluso protagonistas de un cómic. Sin embargo, tras 5 décadas decidieron decir adiós. Ellos ya están sobre los 70 años y en términos físicos, no sé, mentales, puede que sea una opción retirarse. Ahora uno los ve, no te da para pensar que están para retirarse, están absolutamente vigentes, suenan muy bien. Su última gira, End of the Road, comenzó a principios del 2019 con cerca de 200 conciertos, pero la llegada a Chile se dilató por la pandemia, una espera que terminó este martes y ya en la previa había emoción. Rock and roll all night, the party every day. Hacer power, vamos a ver a unos viejos que todavía están carreteando. Lo máximo, todo lo que ha entregado Kiss a todos nosotros seguidores. Así que aquí estamos dándole a rock. Y entre el público estaban los más fieles fans, pero también los nuevos. Los dos fanáticos de la banda. Sí, estoy esperando a los Kiss porque comienzan a las 9. Y tal cual, la banda comenzó su despedida puntualmente. Más de 15.000 personas cantaron y vibraron con Kiss, un concierto que duró cerca de 2 horas y que para los asistentes fue más de lo esperado. Excelente, superó todas las expectativas. Excelente, muy bueno, maravilloso aquí con los chiquillos, así que distintas generaciones. Me emocioné, sí, unas lágrimas saqué. Fue el mejor show de rock que he visto. De la despedida y uno que primera vez que lo ve, lloráis la mitad del concierto. Noche de un viaje en el tiempo por el túnel del rock. Con estos 2 conciertos,
Kiss sumará 6 presentaciones en nuestro país a lo largo de su carrera, aunque, según los críticos, esta no sería la despedida definitiva. Al menos eso es lo que también esperan sus fanáticos. Central. Con el auspicio de Todos los días puedes soñar con Loto, presentamos 24 horas Deportes. Nosotros armamos un plantel, no somos infalibles, hay algunas cosas que se pueden mejorar. Durante esta jornada habló el regente de la Universidad de Chile, Michael Clark, quien no quiso referirse a la eventual influencia de Fernando Felicevich, un empresario muy importante en nuestro medio, en la Universidad de Chile. Sí habló del técnico Escobar, lo defendió, lo consolidó en el cargo. Y la última noticia referente a la U, vamos a ir a una nota, el cuadro azul no va a jugar en Rancagua frente a Audax Italiano. El partido se va a hacer en Talca. El empate entre Universidad de Chile y Palestino aún ronda por la cisterna, y precisamente no por una gran exhibición de azules o árabes, sino que por este lienzo que contenía 4 simples palabras, pero que reabren un tema que hace un tiempo deambula por el CDA. Una frase que no tardó en llegar al teléfono y a los oídos del acusado, quien se defendió por redes sociales. Una vez más, quiero aclarar que no tuve, no tengo y jamás voy a tener una participación en la propiedad de Azul Azul. Este miércoles, durante una actividad de Universidad de Chile, se vio al timonel de Azul Azul, que a segundos de retirarse fue consultado por el controvertido mensaje. Sobre la polémica de Felicevich y la hinchada. No tengo comentario, muchas gracias. Ya, muchachos, gracias. 3 palabras para responder a un tema que se hace reiterativo en el club, que no la pasa bien en lo deportivo, y precisamente ahí, en ese ítem, el que además involucra directamente al técnico Escobar, Clark se expresó más. Santiago es el técnico hoy de la U. Como les dije, nuestro rol en el club es facilitarle el trabajo a Santiago, y vamos a hacer todo lo posible para que a Santiago le vaya lo mejor posible. Imágenes como estas son las que en la ciudad de Rancagua no quieren volver a repetir. Por ello, el alcalde de la comuna hizo esta particular solicitud. Hinchas de Universidad de Chile, primero, es un insulto a la ciudad cuando profanaron el memorial de los 16. Pero además de eso, también hubieron destrozos en la ciudad, que asume finalmente el municipio de Rancagua su reparación. Barristas de la Universidad de Chile profanaron, digamos, el monumento a los 16. El alcalde, y respaldado por el Consejo Municipal, están pidiendo que no se juegue este partido en esta sede, que es el Estadio del Teniente. Un club que sencillamente no la pasa nada bien, ubicado 11º en la tabla, lejos de los clasificados a copas internacionales. Un estratega que partido a partido es más cuestionado por el hincha, y un lienzo que es investigado por uno de los representantes de jugadores más potentes del mercado nacional. Saltemos al escándalo de los árbitros. Sigue todo muy enredado. No hay claridad. No se avanza en busca de la verdad. Lo que sí se supone en este momento es que el retorno de Castrilli como director técnico de los árbitros es muy difícil. Lo más probable es que el argentino demande a la NFP frente a la justicia ordinaria. En absoluto silencio se encuentra Javier Castrilli, solo se expresa públicamente a través de redes sociales. Pero entonces la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad, mientras que la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira. Una pregunta: ¿es tan difícil hacer un peritaje de llamadas telefónicas en la justicia chilena? Pongo a disposición de la NFP en forma voluntaria mi teléfono celular. El argentino está dolido y con rabia quiere limpiar su nombre lo antes posible. El sheriff está analizando ir a la justicia, por eso se quedó en Chile. Vine a entregar absolutamente todo y me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿sabe por qué? Para llevar todo a la justicia. Nosotros decidimos despedirlo por no acatar
una decisión de directorio. Para el otrora juez de hierro es importante recurrir a la justicia para esclarecer la situación. Que enlodó su nombre, pero ¿qué ganaría Castrilli con ir a la justicia ordinaria? Nos encontramos frente a un trabajador que se considera que ha sido despedido injustificadamente, puede iniciar acciones legales para que sea un tribunal el que declare que este despido ha sido injustificado. El ex árbitro Castrilli ha apostado por el silencio para no entorpecer su plan. No quiere alterar nada y pacientemente espera una rápida aclaración. En este caso, como el contrato se encontraba vigente aún por un lapso de 8 meses para su término, igualmente se podría demandar por lucro cesante todos aquellos meses que faltaban por terminar el contrato. Desde la NFP también siguen de cerca la decisión de Castrilli y ven prácticamente imposible un retorno del ex árbitro a sus labores. Ya van casi 2 semanas de su despido y Javier Castrilli sigue con sangre en el ojo. Ya volvemos con 24 horas. Todos los días puedes soñar con Loto. Black Thursday. Loto reparte 6.600 millones. Loto, nunca dejes de soñar. El tenista Daniil Medvedev, número 2 del mundo, no podrá jugar Wimbledon. Está excluido de la nómina del tercer Grand Slam de la temporada. ¿Por qué? Porque es ruso. Para decirlo claramente, todos los tenistas que provienen de Rusia y Bielorrusia están expulsados de Wimbledon. A mí, en lo personal, me parece una exageración. Los tenistas rusos no podrán participar del tercer Grand Slam del año. Un veto histórico en el mundo del deporte mundial. Wimbledon cerró sus puertas y les prohibió la entrada a todos los deportistas rusos y bielorrusos. Es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022. El número 2 del ranking mundial, Daniil Medvedev, no podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada. Tampoco lo hará Andrei Rublev, octavo mejor tenista del mundo y opositor de la guerra. Es muy importante que haya paz en el mundo y respetar al otro. Están dejando fuera a un chico que escribió con un lápiz a la cámara "No más guerra". Una medida como castigo por la invasión de Ucrania que ha sido altamente criticada por el gobierno ruso. Claro que el Mundial de Qatar y la Copa Davis también excluyeron a dicho país, pero como conjunto, esta vez Aryna Sabalenka no podrá repetir su excelente participación individual de 2021. Es inaceptable que los atletas vuelvan a ser rehenes de ciertos prejuicios políticos, intrigas y acciones hostiles. Prohibición que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando alemanes y japoneses no tuvieron permitido jugar en Wimbledon. Una medida que desató la polémica y que por el momento está dejando fuera a algunos de los mejores tenistas del mundo. Ha terminado el bloque deportivo, pero hay más noticias en 24 horas. Ya vuelven Connie e Iván. Buenas noches, gracias. ...24horas.cl. Presta atención a lo siguiente porque el CERVEL llamó a revisar y actualizar el domicilio electoral antes de que venza el plazo para cambiarlo. Todo esto con el fin de votar el 4 de septiembre en el plebiscito obligatorio por una nueva constitución. Todos los detalles los encuentran en nuestro portal 24horas.cl. Terminan aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Los dejamos con un nuevo capítulo de Todo por mi Familia. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.